Esta suculenta gigante me encanta por sus hojas y sus tallos largos y carnosos. Esta suculenta se llama Echeveria pálida y es originaria de México y se caracteriza por las hojas grandes, carnosas, en forma de cuchara, y su color es un color verde pálido. Cuando la tenemos al sol directo, sus hojas tienden a ser un poco más verdosas y en los bordes tienen una coloración como naranja, casi rojiza. Esta suculenta se caracteriza por esos troncos súper carnosos donde ella almacena gran cantidad de agua. Les comparto, para las personas que la puedan tener al suelo directo, también le va muy bien y es muy apropiada para adornar esos espacios grandes por las rosetas súper gigantes, y esto hace que también nos tolere tanto el sol directo como la semisombra. A esta suculenta le encanta el riego frecuente, más no estar encharcada, y cuando lo hacemos de una manera exagerada tiende a la pudrición. Además, también florece, sus flores son como acampanadas, rosaditas, y normalmente lo hace como en forma de racimos. Esta florece más o menos entre 2 a 3 veces al año y lo hace con unas ramificaciones un poco extensas, largas, en primavera o verano. Les comparto mi experiencia con ella. Ella me ha florecido 2 veces en cada ramificación. A ella le van saliendo sus varitas florales y esto hace que ella se mantenga así. Cuando esta florece la debemos abonar. ¿Por qué? Porque ella pierde algunos nutrientes cuando termina la floración, ya que lo hace varias veces al año. A esta también le va muy bien en el sol directo, pero cuando la tenemos, digamos, en una semisombra y la llevamos de una al sol crudo, por decir el del mediodía, estas rosetas tienden a cerrarse y a veces nos preocupamos porque decimos no, la planta se nos va a morir. No, resulta y pasa que ella lo hace para proteger su roseta y también su tallo. Esta es una característica muy propia de ella. También les comparto que la maceta para esta planta debe ser una maceta grande. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es una planta gigante y entre más espacio le demos vamos a tener una planta frondosa. Además es de crecimiento rápido. Cualquier tallito que ustedes siembren en el lugar que ustedes quieran, tanto en semisombra o al sol directo, tiende a crecer muy rápido. Esta no es muy compacta al comienzo, a veces no nos gusta cuando tenemos solamente un tallito, pero a medida que ya va creciendo se va tornando un poco más compacta y en el tallo empieza a tener hijitos muy rápidamente, lo que la hace una planta muy bonita. El sustrato que usamos para esta suculenta debe ser un sustrato que nos drene. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces le ponemos un sustrato muy arcilloso y esto hace que la tierra se compacte y empiezan a tener problemas de pudrición. Esta, cuando la tenemos al suelo directo, suele ser una planta súper gigante, larga, más o menos mide, la que yo he tenido al suelo directo, mide 1,50 y la roseta es súper gigante y en su tallo empieza a tener muchos hijitos. Esta la podemos reproducir por hoja, por esqueje de tallo o si no también por división de planta. Acá, por ejemplo, la vamos a hacer hoy en división de planta. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene una cantidad de hijos y a veces cuando la reproducimos por hoja suele ser un poco más lenta. En cuanto a la iluminación de esta planta, la podemos tener tanto en semisombra pero en lugares bien iluminados. Si ustedes, por ejemplo, la quieren tener en los interiores, la deben sacar al lado de una ventana que le dé el sol más o menos en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Si no tienen este privilegio, simplemente que tengan un sitio bien iluminado. Cuando la tenemos al sol directo, vamos a tener en cuenta de llevarla gradualmente. ¿Por qué? Porque si la sacamos de una al sol crudo, esto hace que ella se nos vaya a quemar y la planta se nos empiece a deteriorar. Si ya la tenemos desde pequeñita en el lugar al sol directo, no importa, ella se va a adaptar y va a coger esos colores rojizos. Lo importante es que vamos a tenerla hidratada. En cuanto al abono, le vamos a poner cuando la trasplantamos y cuando ya es adulta, cada 6 meses o cada año. Siempre y cuando, si nos florece, hay que abonarla porque esta tiende a deteriorarse un poquito, ya que lo hace varias veces al año, como les comentaba anteriormente. En cuanto al riego, cuando la tenemos en interiores le vamos a dar un poquito menos de riego. ¿Por qué? Porque ella tiene unos tallos demasiado carnosos y allí guarda una gran cantidad de agua. En mi caso tengo una en interiores y a esta la riego una vez al mes, abundante y no es más. Cuando la tengo al sol directo, sí la hidrato cada semana o cada 15 días, dependiendo si el sustrato sigue húmedo, no la vamos a rociar. En cuanto a las plagas, es una planta que sufre de una cochinilla que es como el polvo, como una ceniza, y esto hace que ella se deteriore un poco. ¿Cómo la trato yo?
Yo hago agua leche y le pongo con un atomizador en las hojas y la llevo a un sitio bien ventilado para que esta leche se adhiera a las hojas. Si ustedes no quieren hacer este tratamiento, también pueden usar fungicidas y siguen las instrucciones. Hay unos fungicidas muy buenos que venden en el mercado y esto sirve para atacar este tipo de plagas. Esta plaga, cuando empieza a atacarla, también tiene un piojito que es como negrito y se suele poner en las rosetas de las hojas, en las últimas hojitas, ya es un piojito como negrito. Este también lo pueden atacar con alcohol, siempre y cuando no la tengan al sol directo. Si la tienen en interiores, le pueden poner. Si la tienen al sol directo, le van a aplicar solamente en las horas de la noche, ya que el alcohol con el sol la puede quemar. Ahora vamos con su reproducción. Vamos a coger nuestra planta, vamos a sacar una de estas, a ver si la podemos sacar completa. La idea es que cuando hagamos esta reproducción nos salga con raíz. Si no nos sale con raíz, pues dejamos cicatrizar y listo. Bueno, acá ya salió esta. Vamos a reproducir esta. Estas todas se reproducen igual. Si ustedes lo han hecho por hoja, coméntenme, ya que esta a mí casi no me pega por hoja. Una sola vez reproducí varias hojitas y solamente me brotaron dos. Esta, bueno, vamos a hacerlo acá por división de planta. Acá tiene muchos hijitos. Voy a tratar de quitar el más grande. Vamos a quitar este, que nos salga con raíz. Si no nos sale con raíz, pues lo vamos a dejar simplemente cicatrizar. Esta pega muy bien, es un tallo bastante duro. Acá salieron dos, vamos a reproducir solo esta. Bueno, acá salió una súper pequeñita, mírenla, súper pequeña. Esta es una roseta bastante grande. Cuando la vayamos a reproducir ese esqueje, vamos a quitar algunas hojitas, las que estén un poco secas, las que tienen el borde seco, o si no, simplemente se las dejamos ahí, que ya empiezan a salir las hojas nuevas. El sustrato que yo uso para ella es un sustrato a base de arena de río, abono, yo le pongo compost. Si ustedes consiguen alguno en el mercado o lo quieren hacer en casa, simplemente cogen arena de río, arena de construcción, compost, tierra negra y también le vamos a colocar un poquito de canela. Yo siempre le pongo canela para evitar las hormigas y esto hace que actúe como un repelente y también nos sirve para que esta cicatriz. Le vamos a colocar carbón molido. Si la planta es grande le ponen pedazos grandes o si es pequeñita le ponen pedacitos de carbón pequeñitos. Lo importante es que tenga todos estos ingredientes. Si ustedes no tienen, digamos, la arena de río, pueden mezclar gravilla, tierra negra, humus o compost, el que tengan en casa, y listo. Lo importante es que el sustrato quede un poco suelto. También hay que colocarle un poquito de arena. Si no tienen, le colocan manto de hojitas. También esto ayuda a que quede suelto. Cuando se cultiva en macetas, debe ser unas macetas que tengan varios orificios para que esta pueda drenar, ya que esta es propensa a la pudrición. Como tiene unos orificios bastante grandes, esta maceta le vamos a colocar un pedacito de periódico o una servilleta, lo que ustedes tengan en casa, y esto hace que el sustrato no se nos vaya a salir. Vamos a colocar la grandota en esta. Recuerden que si ustedes quieren tener una planta grande, la colocan en una maceta grande. Si el objetivo es una planta pequeñita, simplemente la colocan en una maceta pequeñita. Acá, como nuestro sustrato ya tiene canela y está seco, a esta la vamos a regar entre 3 o 4 días. Este tallo es bastante carnoso. Cuando la plantamos así por esqueje de tallo y no tiene raíz, dejamos un poco más de tiempo para regar. Incluso esta trata como de marchitarse y cerrársele la roseta, pero no pasa nada. Cuando la empezamos a hidratar, ella vuelve a tener su roseta otra vez abierta. Esto le tomará un poquito más de tiempo, pero vuelve, no se van a preocupar por eso. Si ustedes quieren una pequeñita, vamos a colocarla en esta pequeñita. Acá, por ejemplo, tenemos esta que es diminuta, vamos a colocarla ahí. Y esto también hace que ella dure un poco de tiempo acá y no pasa nada. Ella se reproduce igual que las otras. A veces yo he tenido las pequeñitas y dan sorpresas. Cuando son súper pequeñitas, empiezan a tener hijitos en la parte de abajo y hace que la maceta se llene, y esto nos avisa que la debemos cambiar de maceta. Bueno, acá tenemos nuestras dos plantas nuevas. Otra cosa que les iba a compartir, a esta le va muy bien por decapitación. Si ustedes tienen una planta que de pronto ya tiene varios años y no se reproduce fácilmente, simplemente la vamos a decapitar. Cogemos la roseta grande, la sembramos y en el tallo le ponemos cicatrizante y a los varios días este tallo empieza a brotar muchos, pero muchos hijitos. Esta es otra manera de reproducir esta hermosa suculenta. Coméntenme cómo les va con esta hermosa suculenta, si se les crece mucho o es muy pequeñita, o la cultivan al suelo directo o en maceta.